¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. No se vaya a creer el tema de los grados más, ¿eh? Estamos empatados. Estoy en Villa Quilino, que siempre es más frío que Quilino. Bueno, en compañía de Fernando estamos, digamos, a días de lo que es una nueva edición de lo que es las patronales de Villa Quilino y puntualmente la peregrinación de San Roque. Tratamos de hacer una retrospectiva en el tiempo y meternos más allá de lo paralelo a lo espiritual, a lo que concierne a la religión, de cómo llega San Roque o cómo se gesta esa primera peregrinación. Fernando, gracias por tu tiempo. Bueno, no tenemos todavía, vamos a suponer que no está el santuario. Esto arranca entonces. Y bueno, con la llegada de los españoles, porque Jerónimo Luis de Cabrera pasa por acá, por esta zona, antes de fundar Córdoba, ¿no? Pasa por esta zona y encuentra los pueblos aborígenes, pueblos naturales que había aquí en la zona, 37 tribus aborígenes había aquí en la zona, donde él ve la parte fértil que había en la zona. Después de fundar Córdoba, ese mismo año, el 24 de noviembre de 1573, deja a su hijo Pedro Luis acá en la zona, a una merced, a cuidar al lugar, y después se autoentregan las tierras, que eso es un tema aparte, pero se autoentregan las tierras los colonizadores en esta zona. Había 37 tribus donde estaban cerca de las vertientes. Perdón, eso era comarca de Quilino ya. Comarca de Quilino, que abarca entre el estado de San Pedro Viejo, de cerca de San Pedro del Norte, y la estancia Totoral. Todo esa era la comarca de Quilino, donde había todo este tipo, más de 7.000 aborígenes había acá en la zona. Imagínense ustedes, nosotros estamos en Villa Quilino en este momento, pueblo originario, y este asentamiento estaba aproximadamente a 2 kilómetros de acá. En una vertiente, cerca de una vertiente, el pueblo en ese instante, en ese momento se llamaba Cruguchuya, que es el nacimiento de la zona nuestra, de la zona de Villa Quilino. Y bueno, después cuando los colonizadores empezaron a evangelizar a los naturales, se encuentran con que el Monseñor Paro Cabrera, que viene a evangelizar toda esta zona, se encuentran con que ya había aborígenes indios de acá de la comarca que habían encontrado una imagen. Al ser evangelizado, encuentran la imagen de San Roque con la vestimenta, porque ustedes saben muy bien que Rayo Cortado también venera a San Roque, Villa Quilino y Soto, que son muy distintos los San Roque. El de Soto tiene la vestimenta de príncipe, que era un príncipe. La de Rayo Cortado es mucho más alto, y el resto tiene los rasgos de los aborígenes de acá de la zona, que era el más bien bajo, con la vestimenta franciscana, porque San Francisco y así toda esta parte estaba evangelizada por ellos, y se encuentran con eso. Entonces empiezan a adorar a ese San Roque que tenía el rasgo aborígenes y la vestimenta aborígene, la vestimenta que lo caracterizaba a los franciscanos. Por eso el San Roque nuestro es tan particular, que tiene la vestimenta franciscana. Y comienza el año antes del 1600 ya la construcción. Sí, antes de 1600 empieza la construcción. Primero una capilla y la construcción de este santuario, primero iglesia y después santuario en 1999 se transformó en santuario, que es otra categoría que tiene la iglesia. En 1690 más o menos, 1700, entre esos años se construye este santuario que hoy está, este santuario de San Roque. Bien, obviamente esto pasó de gobierno en gobierno, siempre fue fortalecido, de hecho declarado por de interés público nacional, ¿no? Interés cultural de la provincia. Bien. Interés cultural. Sí, eso es muy importante y se le da la categoría de santuario. Y casualmente gente que nos ha visitado nos preguntaban si trabajaba como iglesia o como santuario. Es indistinto porque el santuario tiene una categoría, pero en esta iglesia, en este santuario se puede dar misa, se puede hacer casamiento, bautismo, todo ese tipo de cosas. La primera peregrinación, ¿esto data, hay una fecha o ya cuando estaba a 2 kilómetros de acá, ya se hacían las peregrinaciones con...? Las peregrinaciones se hacen mucho después, pero el circuito procesional era muy parecido.
A veces se hacían un poco más largos, pero el circuito procesional era más o menos el mismo. Por eso un gobierno pudo hacer el adoquinado de todo el circuito procesional. ¿Por qué? Porque los feligreses lo pedían. Es muy devoto la gente de este San Roque, ¿no? Viene mucha gente acá a visitarnos. Que de hecho ya estamos, el viernes, comienza ya a instalarse todo lo que es los puestos, se hacen las fiestas. Sí, el viernes pasado empezaron las novenas, que son muy lindas, ¿no? Y después tenés los lugares donde se puede hacer, degustar distintas comidas típicas, ¿no? De cada zona. Ya, esto para redondear, ya el viernes tiene, el sábado tiene piña. El sábado, el viernes primero. El viernes, en el mismo santuario, al costado del santuario, hay una lotería familiar. Eso es muy popular acá en Villa Quilino. La lotería familiar va a todo el pueblo. Y después hay un patio criollo al día siguiente, el día sábado, empieza a las 14:30, donde hay 6 academias de acá de la zona, 6 academias de entre Quilino y Villa Quilino, de danza, y hay 4 artistas, entre ellos estoy yo como uno de los artistas de folclore que hay, ¿no? Me encanta. Bueno, volvemos en el tiempo para redondear. Quiero la parte de histórica. Obviamente esto era un camino real, porque acá pasó un rey, pasó sangre real, y era una parada obligada ya. Sí, era una parada obligada, pero nosotros estamos en el camino real del Bajo, que es el que va a Catamarca, el que costea la salina. Para eso están las postas que hay costeando la salina. Por ahí nosotros nos dicen, el camino real pasa así, desde Villa Quilino pasa más o menos 20 kilómetros, el camino real en sí, pero el camino real del Bajo pasa por Quilino, en realidad. Eso es lo que nos dice la historia. ¿Por qué? Porque cuando ocurren distintos hechos que pasaron, lo dice muy clarito Carlos Ferreira Bertón, aquel historiador, donde dice no tan solo la historia de Córdoba pasó por Quilino, sino la historia del país. Muchos hechos que datan de la historia de nuestro país pasaron por acá, por la zona. Por el camino real, por la zona, por el lugar, por el camino de las tropas, que era paralelo al camino real, pero del otro lado. También pasaban toda la parte histórica, ocurrieron muchos hechos acá en la zona de Quilino, de la comarca en realidad de Quilino. Que no vamos a hablar bien de los límites, porque si no vamos a estar mencionando. Van a encontrar pueblos adentro. Van a quedar pueblos adentro, sí, en eso quedará quizás para la próxima salida. Bueno, Rui, lo que tenemos por acá, anticipando un poco la historia de lo que estamos anticipando de estas próximas patronales de Quilino, que ya están, digamos, en la parte cristiana con la novena, y que ya el viernes empieza con las diferentes actividades. Mencionamos que el próximo domingo, para todos aquellos que nos están viendo, la peregrinación, va a haber una misa para misa de autoridad a las 15 horas, a las 16:30 empieza ya la procesión. Con el recorrido tradicional del circuito procesional, y donde van a estar delante de la Casa de la Cultura de acá de Villa Quilino, los artesanos y emprendedores. Todos los feriantes van a estar acá justo al frente. Va a haber una banda de la policía, de la gendarmería de la provincia, de la Gendarmería Nacional, perdón, una banda. Y bueno, eso es lo que se está preparando para este festejo tan esperado, ¿no? Que es la fiesta de agosto. No sé, Rubí, si te queda alguna pregunta. No, simplemente decir que es una gran manifestación de fe, porque vienen peregrinos de distintos puntos de la República Argentina, que vienen a mostrar la devoción a este santo patrono, protagonista también en todo este historial de aquel hecho, ¿no? Cuando se sustrajo justamente la pulsera y la cadena, ¿no? Un hecho que llegó a ribetes judiciales y que después, bueno, como que pasó también a la historia, ¿no? Tiene tantas cosas, tanta historia, los quilinones, a los que allí siempre nombra Fernando, ¿no? A los habitantes del pueblo de La Laguna, toda esta rica historia que los visitantes, independientemente del credo que practiquen, llegan allí a la villa, porque además se puede recorrer, ¿no? Todo lo que es el circuito turístico que tiene la
la villa, que bueno, incluye varios lugares, sobre todo algo que con muy buen tino se recuperó, ese parque donde están señalizadas cada una de las especies arbóreas que lo conforman allí casi al frente del Instituto Vélez Sarsfield. Digo, no es solamente ir a la procesión y después comerse un locro o un choripán. Uno puede ir temprano y puede visitar todos estos espacios, la Casa de Piedra, puede desarrollar allí todo este circuito que muy bien lo han planteado. ¿Por qué no visitar allí la Facenda de Mujeres? Tiene un montón de espacios, porque por ahí, insisto, Fernando, la gente cree que es solamente a la hora del le das la devoción, acompañas en procesión al santo y se termina. No, es una fiesta popular que incluye, obviamente, todo este respetuoso acto de los que practican el catolicismo, pero que incluye absolutamente a todos. O sea que siempre decimos, Fernando, en Quilino, por ejemplo, puede ser radical o peronista, de Talleres o de Independiente, pero todos son devotos de San Roque. Vos podés ser del Club de la Villa, pero todos son devotos. Eso es lo que concentran estas fiestas populares de devoción, ¿no? Y qué bueno que lo citaste a nuestro común amigo Carlos Ferreira, porque tiene un trabajo muy importante y estaría bueno en lo que queda del año que se vuelva allí a presentar, Carlos, y contar lo que le llevábamos allí al Alto Perú, porque bueno, estaba allí esa montaña que solamente tenía el mineral plata, pero que no tenía nada. El supermercado, como dice Carlos, de Potosí era la villa de Quilino, y muy poca gente sabe que uno de los primeros cultivos fue el algodón, ¿no? Y después, bueno, vinieron todas esas encomiendas y ese desarrollo que llegó hasta cerca de Cosquín, ¿no? Y la verdad es un lugar maravilloso para recorrer. Por eso instamos, los que estamos en el turismo, Fernando, a que no se concentre solamente en el hecho espiritual, sino que tiene muchísimo de historia para contar y nombrar. Es más, aún hay descendientes de don Jerónimo Luis de Cabrera, hay muchos Cabreras allí en toda la zona, y es digno de ir y conocer y visitar, ¿no? Así es que, bueno, estamos todos sumados a esta gran fiesta popular. Fernando, coincidís con las apreciaciones que estamos nombrando, ¿no? No tan solo eso es lo que practicamos cada vez que tenemos encuentro con otros municipios, de plasmar lo que tenemos de riqueza nosotros. No tenemos un lago, un río, pero tenemos mucha historia, y mucha historia rica. Y a mí me apasiona el tema de la historia, pero es tan importante cuando viene el visitante y vos empezás a comentarles sobre el tema de los aborígenes. Claro. Y te hablan te escuchan con tanta atención, que es tremendo. Yo me acuerdo hace muy poquito, una familia vino, lo bajó a los chicos de 6, 7 años para que escuchen lo que yo le estaba hablando sobre el tema de la historia de los aborígenes, que es muy importante y ha pasado mucho. Y los grandes historiadores y los que estudian historia en Córdoba, en la facultad, le interesa mucho la historia de aborígenes de la zona, de la comarca de Quilino, porque es muy rica en ese sentido. Convengamos que la narrativa que tiene Fernando y la pasión que le pone a la hora de explicarte, te hagan escucharlo por horas. Hablando de horas, sé que el tiempo es tirano, que ustedes tienen que continuar con el programa. Me queda agradecer a Fernando, obviamente, en primera medida por su tiempo, porque siempre abre las puertas y nos enseña. De hecho, nos vamos a quedar un rato charlando y va a quedar una entrega más para el próximo viernes. También agradecerle, porque no sé si nos ven barro en 3D, agradecemos a la gente de Phone Store, hablamos de Sarmiento 24, el amigo Eric Rodríguez, con quien compartimos una nota hermosa el viernes pasado, y con quienes tenemos una segunda parte que ya se van a enterar en el salón, acá en nuestra localidad de Quilino, frente a Plaza Sarmiento de San Martín, en lo que es Infinity Store. Y recuerde, a la hora de cambiar su teléfono, Phone Store, Infinity Store en la localidad de Quilino es la mejor opción. Nos quedamos. Bien, bueno, muy linda nota. Saludos allí a ustedes
Y bueno, vamos a estar el domingo acompañando esta fiesta popular tan importante. Gracias, que tengan buena jornada.